Aprovechemos el tiempo, decía el patricio Juan Pablo Duarte, y esto viene a mi mente porque estamos estrenando ya el 8º mes del año, estamos en agosto. Bienvenidos y bienvenidas a esta entrega de hoy. Usted se queda mirando así como, ¿con qué saldrá Polo? No, porque es una sorpresa, una caja de sorpresa. Un día de esto va a cantar ópera. Está bien, está bien. Yo vi la Traviata de Giuseppe Verdi en el Teatro Nacional hace como 50 años. Santo Cristo, no, tú no eres. No, ya velo ahí. Tú eres un hombre curto y curtido. Yo estaba pensando, la labor del nuncio Polo, sí. Monseñor Bertoldi, ya cogiendo el piso, como quien dice, de llegar, estar en tan distintos lugares, de diferente cultura, pero muy diferente. Sí, muy diferente. Es pensando yo en eso, que quizás se puede, es mala la comparación, pero a uno que le ha tocado dormir en muchas camas, por ejemplo a Polo cuando le tocó dormir en la cama, en la casa de Ho Chi Minh cuando lo visitó, porque allá estuvo, dije. Entonces, el que duerme en lugares distintos no sabe para qué lado levantarse. Como uno al levantarse está medio turulato y se lo dice quien lo sabe. Porque nosotros que hemos tenido que cambiar tanto de camas, misionando en lugares tan distintos, entonces uno se tira hasta para el lado que no es, porque uno se habitúa, que casi durmiendo y uno sabe para dónde que tiene que... No me diga nada, pero viene a mi mente territorios nacionales, allá en Colombia, en la selva, dando un taller donde había de Brasil, bueno, esa frontera ahí, es interesante. Y ahí tú te tiraste para donde no era. Sí, y entonces el aeropuerto chiquitico era de tierra. Oye, pero no estamos para hacer... Y me vino por la misión del nuncio, en este caso Monseñor Bertoldi, adaptándose al país, etc. Pero lo de no saber para qué lado tirarse. Pero oye esta, que quedo yo mal parado. Pero ¿Qué pasó? Hay que contar algunas también de las que perjudican a uno. Que la primera vez que yo dormí en una cama que llaman box spring, pues yo estaba acostumbrado a catre y no vamos a hablar de eso, pero una experiencia vastísima en ámbitos rurales antiguos. Pero ahí me tocó un box spring, una cama enorme. Entonces, oye la que me pasó, que yo, sin ubicarme bien, porque estaba en tierra, no solo fuera de mi casa, sino fuera de mi país, en esa cama grandísima, di la vuelta en la noche para donde no había cama y cataplum, caí en el piso. Cuando me vi en el piso me cayó una risa pensando en todo ese play de cama grandísima y yo dar la vuelta. Bien, pero no, todo eso venía a cuento a propósito de el servicio a la iglesia requiere vivir en tantos lugares con culturas diferentes entonces, pero ya estará. ¿Qué frase fue que tú elegiste para el periódico Camino con la llegada? Con la llegada del nuncio. Enséñenme a amar esta tierra. Más o menos así. Enséñenme a amar esta tierra. Dio muy buena impresión, ahora te comento, porque la gente conversa por ahí, hasta gente común. Entonces que dio buena impresión, gracias a Dios. Todo el que lo vio, sobre todo en la celebración de la catedral, pues entonces quedó muy bien impresionado, pues bendito sea Dios que pueda completar la obra que Dios le ha encomendado. Aquí ha habido servicios protagónicos de nuncio en el país, porque acuérdate, Monseñor Ciino, en los tiempos de Trujillo, ha habido, y luego hay personas que piensan que quizás se excedió un poquito, pero habría que ver
Monseñor Claricio, en la Revolución de Abril, con una bandera del Vaticano en el vehículo, andando por todos los lugares que estaban enfrentados y en armas en Santo Domingo. A mí me tocó saludarlo en Roma, muchos años después, cuando él estaba retirado ya. Me encontré con él en un evento de pocas personas, y ahí estaba él. Quizá ya, qué diferencia, porque no se notaba, hasta quizá un poquito, un vestuario un poco viejo tenía puesto. No era el flamante nuncio de aquí, con un papel verdaderamente protagónico en el tiempo de la Revolución. Y otros que han hecho mucho bien al país en aquellos tiempos más turbulentos, que ahora Dios nos conserve así. Permítame, y mejoremos. En su libro Cuerdos y Recuerdos, nos recuerdo del camino, le visitó allá en Baní, usted contó una anécdota muy bonita ahí. ¿Fue Monseñor Baquet? Sí, François. François Baquet. Ay, pobre, con el mozo que le buscaron a usted para que lo atendiera. Pero esa es casi historia universal. Sí. ¿Cómo fue, Monseñor? La vieja mía no comía nada con François Baquet. Ok. Porque el nuncio, Monseñor François Baquet, en ese entonces, nos invitó a un almuerzo. Cuando eligen a un obispo, le dan un almuerzo con su familia, con algunos miembros más destacados de la diócesis a donde va. Entonces, Monseñor Severino fue por la diócesis de Baní, y mi madre y varios de mis hermanos. Entonces, luego le tocaba por alguna actividad ir y almorzar en mi casa al nuncio François Baquet. Allá en la nunciatura nos sirvieron mozos con guantes blancos. Dígame usted, yo no estoy acostumbrado, no estoy acostumbrado a esa delicadeza. Entonces, cuando iba el nuncio para Baní, yo le dije a Monseñor Severino, aunque no tengamos mozos con guantes blancos, pero contratemos un mozo. Y la verdad que es un capitulito Sabrina, ustedes verán, un capitulito los amigos de novela. Porque, bien, preparamos todo allá. Era el canciller, Monseñor Severino, un servidor y el nuncio, nada más, en una mesita de caoba redonda muy antigua que dejaron los padres de Scarborough, los canadienses. Los 6 m. Entonces, bien, cuando yo veo que llega el mozo, caramba, tenía como unas manchitas aquí en las mejillas. Digo, los mozos no suelen ser, esa no suele ser una característica. Luego se sonríe y veo que le faltan algunos inquilinos en la boca. Digo, caramba, no se estila que a un mozo le falten dientes y que de repente le plante a usted una amplia sonrisa desdentada. Y bien, pase. Cuando llegó el momento de comer, salió ese hombre con un plato sopero, con moño arriba, y era la comida del nuncio. Y más atrás, yo sorprendido, entonces di que disimuladamente me levanté y fui a la cocina, que era un mostrador, y por ahí servía, cerquitita. Y entonces ni supe qué decir. Y cuando entré, digo, ¿y la ensalada? Dice, está toda aquí, que no cupo. En la loma que hizo para el nuncio francés, porque se supone que decir francés es decir delicadeza, todo eso, etiqueta y de todo eso. Ay, Dios mío, entonces después le digo yo, señor nuncio, perdónenos que no sabemos de eso. No se preocupe, lo tomó muy bien. Bien, entonces después que el nuncio hasta reposó la siesta y todo allí en la casa, y cuando se fue, llamé a Monseñor Severino, que a él fue que yo lo encargué. Digo, Severo, la próxima vez que yo le diga,
que busque un nuncio, siquiera revísele los dientes, para que busque un mozo. Para que no pasemos. Sí. Entonces, pero ve el desenlace. ¿Cuál fue? Luego fue que se supo que Monseñor Severino se valió de alguien en Baní, y entonces esa persona estaba después, miren señores que me engañaron, yo no sabía que ese hombre, di que la especialidad de él era servir trago de ron en la gallera. Servir trago de ron en la gallera. Y ese fue el que me llevaron para servirle al nuncio francés. Que yo quería... Sí, hombre. Yo quería ponerme un poquito a la altura. Bien, bueno, pues. Está bien. Entonces, a propósito de nuncios, y nunciaturas y visitas. Y visitas. Pues vamos, entremos. Me cuesta hoy recogerme. Pero entramos ahora a la palabra. Bien, 6 de agosto. 6 de agosto es la fiesta de la transfiguración del Señor. Monseñor Severino, por casualidad, me la mencionaba, sí, y no dejaba pasar esa fecha. Para mí no es tan significativa, pero fue el día que anunciaron en el país que yo había sido elegido obispo de Baní. El 6 de agosto fue el día que se anunció en Roma y que se supo aquí. Hasta esa fecha yo no podía hablar de eso. Pues entonces hoy, 6 de agosto, que es el 18 domingo del tiempo ordinario, vemos el Evangelio, la versión que nos toca es la de San Mateo, capítulo 17, los 9 primeros versos del capítulo 17 de San Mateo, la transfiguración del Señor, como corresponde al 6 de agosto de este año 2023. Es una escena conocida, pero repasamos y vamos extrayendo lo que Dios quiera para nosotros, porque para eso permanece esta palabra, para ser lámpara para nuestros pasos, es decir, para iluminar el camino de la existencia nuestra. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Polo, lo primero, ¿por qué a Pedro, a Santiago y a Juan? ¿Y los otros? Hemos dicho aquí en el programa, no a veces sería, más cercano. No sería favoritismo de Cristo, diría cualquiera por ahí, pero era injusto porque no los trataba igual. No. Hemos dicho... Dios no tiene que tratarnos igual, sino como Él cree. Como Él cree. Porque incluso ha habido santos a los que les ha permitido mucho maltrato y mucho sufrimiento, el mismo San Pablo. Entonces, no los trata igual a todos, ni aquí tampoco en la experiencia de Cristo. Y yo dije una vez, Cristo instruía a todos sus apóstoles de acuerdo a la misión que les iba a encomendar, pero a algunos les iba a encomendar una misión muy particular, entonces los instruía de manera especial. Dígame usted a Pedro, cabeza visible de la iglesia. Entonces, Pedro, Santiago el nuestro, que se llama Santiago el mayor, y Juan, que eran hermanos. Entonces, eso son protagonistas de esta escena. Y alguien por ahí dirá, ¿y por qué los demás no? Cristo tenía su proyecto y lo iba realizando en esa pedagogía divina de ir enseñando a unos y a otros de acuerdo a la misión que les iba a encomendar. De hecho, Santiago y Juan fueron cumbres de la iglesia primitiva. Santiago en Jerusalén y Juan, como se sabe, caminó hacia otro lugar, hacia Éfeso,
pero bien, no es el caso ahora, sino para entender un poquito por qué estos tres. Entonces, ha sido bueno tenerlo en cuenta, porque puede suceder que alguien responsable en la iglesia dé preferencia a unos, pero es pensando en la misión o si tiene una responsabilidad mayor. No indica favoritismo necesariamente, no indica favoritismo. Entonces, bien, Polo, ¿y por qué se dice el monte Tabor, el monte de la transfiguración? Y aquí no dice eso. Subió, en ninguna de las versiones menciona el monte Tabor. Subió con ellos aparte a un monte alto. Y siempre se ha dicho el monte Tabor, el monte de la transfiguración. Incluso la casa del obispo en Baní se llama Casa Tabor. Bien, y hay una hermosísima capilla construida sobre la cima del monte Tabor que yo tuve la dicha de visitar rápidamente, pero la visité con unos pintura al fresco, precioso como todas esas obras de arte que hay por allá. Bien, continúa la lectura diciendo, se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Hay que imaginar, es fácil, creo yo, entrar en esa escena. Una vez yo hasta leí una poesía aquí que escribí sobre la transfiguración, con la ingenuidad de los apóstoles. Ay, quedémonos aquí, qué lugar más maravilloso. Sí, diría Cristo, aguayar la yuca, para decirlo campesinamente. Aquí está muy bien, pero la batalla es allá abajo. Que hicimos referencia cuando una persona hace un cursillo de cristiandad o algo de hermandad de Maús, cualquier experiencia así de retiro que quiere quedarse ahí, entonces hay que bajar a la realidad. Hay que bajar, sí, lo veremos un poquito adelante, pero ahí está. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol. La pintura más famosa es de Rafael Sanzio, la transfiguración del Señor. Preciosa, como un gran artista, Rafael, y quizá la que yo conozco más destacada, que ahí la pongo precisamente en la imagen, esa es de Rafael Sanzio, la representación de la transfiguración del Señor. Su rostro resplandecía, Polo. ¿A quién más le resplandecía el rostro en el Antiguo Testamento? ¿Tú te acuerdas? Déjeme ver. Que subió a la montaña, subió a una montaña también y de allá bajó con el rostro resplandeciente. No quiero equivocarme. ¿Quién sería? Moisés. Y lo iba a decir. Moisés. Entonces, y la gente sobrecogida porque era en el encuentro con Dios, orando, conversando con Dios, y bajó con el rostro resplandeciente. Entonces me vino a la mente, porque ahora dice precisamente, resplandecía como el sol, entonces no sería como la lucecita que tenía Moisés, sino la gloria de Dios manifestándose en Cristo, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, y sus vestidos blancos como la luz. Y también otra versión dice, blancos como no hay lavandero del mundo que pueda, dice batanero. Batanero del mundo, los que usaban el batán, como un mazo para golpear la ropa, algo semejante a lo que hacían nuestras doñas en el río, que buscaban una piedra lisa arriba y ¡pam! ahí, ¡pam! yo cierro los ojos como si lo estuviera viendo. Sí, sí. Entonces dice, no había lavandero del mundo que pueda dejarlo como estaba esa ropa, reluciente como la luz.
De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haremos 3 chozas o tiendas de campaña, como chozas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Y a dónde se iban a quedar los 3? Ni siquiera en eso pensaron. Estaba fuera de sí, transportado por la manifestación de la gloria de Dios. Entonces puede ser que nosotros también hablemos con demasiado entusiasmo en un momento y Dios tenga que bajarnos a la realidad, como sucedió en efecto con estos. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa lo cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía, este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco, escúchenlo. De manera semejante, eso se oyó en la escena del bautismo. Sí. Cuando Juan Bautista bautizaba, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Dios está empeñado en que escuchemos a Cristo. Y qué trabajo da que le hagamos caso. Hasta los que somos sus servidores, fácilmente podemos descuidarnos en el servicio de Él y de la humanidad, ni se diga. Escuchan anuncios de lotería y de premios y de tesoros mundanos y de placeres de este mundo, pero escuchar la voz del Hijo de Dios como quiere Dios. Entonces, al oírlo, los discípulos cayeron de bruces. Ahí tienes tú una palabra. Una palabrita, sí. Cayeron de bruces, es decir, rostro por tierra. De bruces, rostro por tierra, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo, levántense, no tengan miedo. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo, porque aparecieron con él Moisés y Elías, la ley y los profetas, al lado de Cristo, y Cristo en el centro. Y luego el que viene a dar plenitud a una cosa y a otra, en el centro, Cristo. Es una imagen tremenda. Entonces, bien, que no nos alarguemos demasiado, cuando bajaban del monte Jesús les mandó, no cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. El secreto mesiánico, así suele ser llamado. Esta invitación a la reserva, al silencio oportuno, hasta que llegue el momento. ¿Por qué lo hacía Cristo? Lo decíamos en otras ocasiones. No, porque la luz tiene que brillar. Cristo podía haber dicho, mírenme, aquí estoy radiante, manifestando la gloria de Dios. ¿Qué hubiera sucedido? Que el mesianismo que tenía entre ceja y ceja la gente era el mesianismo político, que iba a venir un adalid, un guerrero tan fuerte que vencería y echaría a los enemigos, a los que oprimían el pueblo de Israel. Así era que no iban a entender quién era Cristo. Lo que iban a ver era un guerrero, un líder político. Uno más. Entonces por eso Cristo decía, por ahora, después lo dirán, pero por ahora no lo digan, guarden el secreto. Pero ¿quién puede guardar ese secreto? Entonces ahí está, bien, pues conclusión de esta parte, yo diría de esta manera, la transfiguración es un proceso constante, es una invitación de Dios a que vayamos de menos a más. Superación, crecimiento humano, crecimiento en la fe,
y llegará el día de resplandecer, pero no será aquí. Es una invitación preciosa para que sea para crecimiento humano de verdad. Así lo entiendo. Concluimos con la palabra, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, la palabrita, actividades y otros contenidos. Siga con nosotros aquí en Comunicación y Vida. Agradecemos su compañía y entramos ahora a la palabrita. ¿Cuál? Una broma. Vamos a ver. No. Anda por ahí circulando un videíto, yo lo encontré en las redes, del amigo Uchi Lora. Ah, sí. Amigo tuyo. Sí, Uchi Lora. Que se sepa que solamente le he dado la mano una vez en mi vida. Es verdad. La única vez en la Madre y Maestra nos encontramos, me pareció mucho más joven de lo que se veía en la televisión. Pero creo que últimamente ha tenido algunas dificultades. Sí. Santiaguero. Pero hay un videíto circulando ahí en que él explica la palabra broma. ¿Tú no lo has visto? No. Pues, yo creo que no lo copié, no lo descargué. Pero por ahí, muy bien, rápido, sí. Ágil lo hace, explicando. Entonces, esa es la palabra, una de las palabras que tengo para el día de hoy. Broma. Para nosotros, automáticamente, la acepción que salta a la vista es chanza, burla, relajo, diríamos nosotros, que se usa mucho aquí, esa palabra. Una broma es un relajo, diría la gente. Una chanza, una burla. En algunos lugares significa bulla, algazara, diversión. Entonces, para nosotros, no. Para nosotros, broma es simplemente chanza, burla, relajo, como decimos. Eso es una broma. Que hay también bromas pesadas. Sí. Por ejemplo, cuando uno le retira la silla al compañero que se va a sentar, como le dice, usted le hizo eso. nunca más lo he vuelto a ver a ese en el comedor. De San Pío X. Si no hubiera sido amigo mío, me da un cañazo. Sí. Pero entonces se la retiró cuando él se iba a sentar. Sí, ¿qué? Cuando él se iba a sentar. Se la retiré y se sentó en el suelo. El peligro de que se dé un golpe. Sí. Ay, Dios mío, el muchacho no. Yo era jovencito cuando eso, quizá 16 años por ahí. Entonces, bien, pero aquí está que broma viene del latín, broma, que significa teredo. Teredo, no conocía esa palabra ni yo siquiera.
Teredo navalis, así aparece en Wikipedia, Teredo navalis, la broma o gusano de barco. Es especialista comiéndose la madera de los barcos. Y por eso ahí lo dice en el video el amigo Uchilora, que incluso hubo naufragios donde se perdieron gente importante de España porque el barco estaba lleno de esa carcoma y no lo sabían y se hundía en alta mar. Porque aparentemente es como la carcoma que se mete, se come por dentro todo y usted ve el cascarón y cree que está bien. A mí mismo me ha pasado. ¿Cuántas veces no hace uno así y aprieta con un dedo y se va, se hunde, porque la madera está? Saben dejar el pellejito de arriba y adentro comerse todo. Entonces, Teredo navalis, ahí tienen una pequeña imagen del gusano, que también se conoce como gusano de barco. Entonces ahí está la pequeña imagen, esa como medio curvado, como un gusano medio curvado, semejante a la carcoma, que esa sí la conocemos todos, aunque poca gente ve la carcoma, porque solamente se ven las bolitas, que ellas llenan donde están de esas bolitas, pero una cosa casi artísticamente hechas. Y usted está ligado a los libros, ¿cómo se dice? Estraza, que hacen como si fuera un barreno. De lado a lado. De lado a lado. A veces se ve la luz en un libro por el hoyito que hacen. ¿Qué hacen? Pero bien hecho. A mí me entregaron los libros míos que yo les dedicaba a mi mamá. Sí. Cuando murió ella, me los entregaron a mí. Y al libro de poesía, Entre la voz y el fuego, sí, ese tiene un hoyito que uno le hace así. Lo atravesaron de parte a parte, de un lado a otro. De un lado a otro. Entonces, la carcoma y la estraza, que es un animalito diferente. Yo donde los veo y donde quiera que hay libros es inevitable. Eso sí, conmigo le va mal. Sí. Si yo me anticipo antes que me coma mi libro, lo saco de la existencia al pobre pajarito. Bien, abunda mucho entre nosotros la carcoma. Ahí tienen ustedes la imagen. A mí mismo me ha sucedido allá un piso y yo creyendo que estaba perfecto y cuando veo que se sume un poquito y comienzo a hacerle así. Se va todo. Todo. Hubo que quitarlo. Sí. Hubo que cambiarlo de inmediato. Ahora, bien, cuando se dice embromar, Polo, es como en sentido figurado. Es como el bullying casi. Como fastidiar, como si le cayera el gusanito ese. Sí. La broma del gusano, fastidia. Entonces, semejante a eso se usa embromar, que es engañar a alguien, oye esto, con faramalla y trapacerías, dice el diccionario. Entonces también dice meter broma y gresca. Si tú dices gresca, pero lo dijimos una vez eso aquí. es para el café. La gresca. No, gresca, que es bulla, pleito para los españoles. Aquí no se usa esa palabra. Pero embromar para los españoles significa meterse en pleito, en bulla, en gresca, como dice el diccionario. Y también diríamos nosotros más fácilmente, fastidiar. Fastidiar es embromar, no me embromes. Quiere decir, es equivalente a fastidio, a causar fastidio. Pues, dime tú, faramalla, eso no se usa aquí. No. Charla artificiosa encaminada a engañar. Aquí diríamos triquiñuela, cualquier cosa de engaño. Pero los españoles dicen faramalla. Se acabó. Bueno, por cierto, este segmento gusta mucho. Amarilis, una vecina nuestra, que no es Amarilis Franco, la del periódico Camino, sino de aquí de Santiago, mi vecina, me dijo, Polo,
tengo una palabrita para que Monseñor diga algo. Ya la gente nos está dando palabras también. No, acuérdate que aquí tratamos diáspora. Sí, sí, Por eso, un señor que se me acercó y me dijo, bien. Bueno, me voy con la doctrina social de la Iglesia, del compendio de doctrina social de la Iglesia, la cápsula correspondiente al número 287. Sigo con el trabajo. En este caso, el 288. El trabajo es un bien de todos que debe estar disponible para todos aquellos capaces de él. La plena ocupación es, por tanto, un objetivo obligado para todo ordenamiento económico orientado a la justicia y al bien común. Una sociedad donde el derecho al trabajo sea anulado o sistemáticamente negado y donde las medidas de política económica no permitan a los trabajadores alcanzar niveles satisfactorios de ocupación, no puede conseguir su legitimación ética ni la justa paz social. Una función importante y por ello una responsabilidad específica y grave tienen en este ámbito los empresarios indirectos, es decir, aquellos sujetos, personas o instituciones de diversos tipos que son capaces de orientar a nivel nacional o internacional la política del trabajo y de la economía. Y mi reflexión brevísima, además de lo que usted va a decir, es, y el Papa Francisco en esto ha insistido, que tengamos oportunidades de trabajo, que la familia, el padre, los hijos. Que cuántas dificultades en la familia cuando no hay trabajo. Y entonces, ¿cómo se camina en una familia? Mirando sobre todo a la familia. Y por eso, fuentes de empleo, de trabajo para la gente, es un bien. Ahora, la otra faceta, Polo, es la experiencia personal de ser trabajador. A mí que me ha tocado, gracias a Dios, en lugares tan diversos, ser trabajador y ganarme la vida honradamente trabajando. Entonces, algo semejante a lo que decíamos en el programa anterior respecto a los niños, que hasta los niños, en la medida de lo posible, pues así nos criaron a nosotros. Yo exagerando digo que mi primer regalo de Reyes fue un machetico bien envuelto y decorado. Pero no estaba lejos de la realidad, no tenía su machete. Entonces, eso hace sentirse bien a uno, el decir que ha sabido trabajar. Yo no sé cómo podrá vivir un jaragán, solo soportándose la manteca de lado y lado. Y sabe otro elemento, Monseñor, y ustedes amigos y amigas, que a mí me duele, la cantidad de jóvenes aquí en otras partes del mundo, después de tantos años en la universidad, que no encuentran una oportunidad para trabajo, y ahí tenemos la fuga de cerebros, tienen que irse a otros lugares, a hacer lo que aparezca, nunca Bien, olvido. Ahí se mezclan los motivos. Sí. Porque hay quien se va porque le gusta andar y se quiere irse. Ahí se mezcla todo. Otros se van por motivos peores. Quieren dinero fácil, que es la otra cosa. Yo he conocido situaciones de jóvenes que no, y estudiar, ¿no? Dinero rápido. Y lo dicen, yo vengo en una caja o vengo con dinero. Así es. Y por último, en algunos lugares decían, bien, o vengo buen mozo, porque lo ponen bonito a los muertos. Ya, los muertos. Muérete y verás. No, ay no. Lo otro es, Monseñor, felicitar. Ay, espérate, agarra bien eso. Sí. Yo creo que hay gente chismosa que nos está viendo. ¿Por qué usted dice? Que yo maltrato a Polo y que le doy muchísimos boches. Me dijeron el otro día. ¿Es verdad? ¿Y será verdad eso? No. ¿Qué? Porque yo lo único que he visto es que algunas doñitas le cogen pena a Polo, lo ven medio flaquito y dicen, ay, considere a Polo. Pero tengo una batería de gente. Lo que le iba a decir, felicitar a muchos empresarios que tienen una visión de la parte social de su empresa y van creando fuentes de trabajo. El salario lo más justo posible. Sí. El salario, que sea el salario justo, pero es un bien a la sociedad.
al tiempo de que ellos ganan Sí, también. porque el que invierte espera ganancia, pero que todo sea con la Esa debida dimensión. mesura, con la debida atención al prójimo, que no se perjudique. En el programa anterior, y dije que lo iba a hacer en otros programas, estoy disfrutando de la lectura de su obra más reciente, Divagaciones Postreras, y en este capítulo me gustó tanto, y es su experiencia como formador. Cuénteme un poquito sobre eso. Lo que pasa, Polo, que es muy amplio el tema. Yo, como es parte de mi vida y se pueden extraer algunas enseñanzas de eso, quise insertarlas ahí, y como ese libro es para que apareciera en él todo lo que yo quisiera. Divagaciones. Ajá, divagaciones. Que a una hermana mía le cambié yo la palabra y le dije otra que suena fea. Así no era. Postreras. Sí. Entonces se la cambié, pero no lo voy a reservar. Okay. Entonces, quizás lo primerito en esto es que el educador aprende de los alumnos, el profesor aprende de los alumnos. Y eso no hay excepción cuando se refiere a la formación, en el sentido que la usamos nosotros. Entonces a mí me gusta insistir en eso, que hay cosas que yo las sé porque algún alumno me la preguntó y yo no la sabía y tuve que averiguarla. Entonces motivan el aprendizaje de uno. Entonces, y luego viendo el proceso vocacional, la limpieza de vida, la seriedad con que llevaban incluso su vida espiritual, eso era motivo de inspiración para nosotros. Entonces, que uno gana mucho. Yo mismo gané también en el cultivo intelectual, porque al verme en un medio de estudio, yo también tuve que crecer intelectualmente. Permítame unos segundos, yo doy testimonio, ya voy cara 13 años impartiendo docencia en la Madre y Maestra de Santiago, y he crecido porque hoy los alumnos y las alumnas son exigentes, entonces uno tiene que prepararse. En este último grupo aprendí algo de una joven coreana, y es que ella me entregó un trabajo y me lo entregó con las dos manos, así, porque en Corea eso es sentimiento como de respeto, no entregarme, no, ni con una sola mano, sino las dos manos, con eso, así es. Y así otros detalles más, siga. Bien, entonces tú aludías fuera de récord al temita del trato con los jóvenes y de lo demás. Entonces, te llamó la atención eso que yo cuento, que solo una vez yo tuve problemas dialogando, porque hay que dialogar mucho, en la formación sobre todo, porque dar clases es una cosa, y luego uno que viene a hablar de su proceso vocacional o a plantearte una dificultad, tú tienes que oír, y esa es otra cosa hermosa, escuchar, saber escuchar. A mí, entre los grandes elogios, mira, me viene a la mente, pero el que lo dijo no se acordará ni remotamente, que precisamente Félix de la Rosa, que fuimos compañeros de estudio. Y que me encontré con él nos encontramos en el Teatro Nacional cuando ustedes le entregaron el premio. 500 años hacía que yo no lo veía. Entonces una vez, ¿qué se va a acordar de eso? Pero a mí no se me puede olvidar que me dijo que yo sabía escuchar. Qué piropo, Polo. No me dijo que yo era multimillonario, ni que yo sabía escuchar. Me gustó. Tanto me gustó que no se me ha olvidado. Entonces, ¿pero qué resulta? A ti te impresionó que yo digo ahí que un día salí a dialogar con un seminarista y es la única persona que yo he dejado con la palabra en la boca y me fui. No es que me fui del lugar y lo dejé solo hablando. Esa me tocó porque yo lo aconsejaba, le daba mi opinión respecto a una decisión que él iba a tomar, que no me parecía correcta. Y él entonces me saltó con una expresión
ofensiva para mi persona. Y ahí mismo dice, pues se hizo lo que iba a hacer, fracasó rotundamente como yo se lo había dicho, y no puedo decir el final para no declarar la situación triste en que terminó ese amiguito. Claro, a mí después, siendo obispo, yo he sabido levantarme de la silla y decirle, no tengo ya que hablar nada con usted. Eso lo he hecho yo. Una vez. Como obispo, una vez. Si una gente se dedica a ser necio, para un necio, necio y medio. No, conmigo no. Entonces una persona se extralimitó y me puse de pie. No tengo nada más que hablar con usted ya. Ah, no, va otra. Aquí en Santiago me tocó una. Sí. Aquí en Santiago me tocó una persona que yo la llevé a la puerta. Y de eso no lo voy a, ni una palabra usted me va a decir a mí, de ese tema. Y no la dejé hablar. Entonces, están esas situaciones. Porque Polo, uno tiene que respetar, tener caridad. Yo digo ahí, eso tú no lo mencionas, no, quizás no lo has visto ni siquiera, que a mí me ha favorecido mucho, primero, trabajar en comunión con los demás, en cercanía con los demás. Eso me ha favorecido mucho. Luego, yo digo ahí, es feo hablar de sí mismo, pero creo que a mí me atribuye claridad para ver las cosas y luego acierto para enfrentar. Creo. Entonces, eso es muy bueno porque si te ven titubeando, tú debes ser firme, no tosudo, testarudo, cabezadura, como dice la gente, pero tú tienes que ser firme, viste la cosa clara, no hay vuelta atrás ya. Que por eso yo dije una vez, ay, que venían unos grupos a pedirme que no le cambiara el sacerdote que ya yo había determinado, traslado. Y dije, por el despertar del cristiano, dije, no gasten su dinerito en pasaje viniendo para acá, que ya cuando tomamos esa decisión hemos consultado, hemos pensado, hemos orado. Entonces, la cogieron y le dieron la vuelta, que yo era autoritario y que había párrocos contra mí. Salió en la prensa, porque la prensa no es fácil a veces, sin averiguar que yo era autoritario. Señor, que no te vean titubeando. Si tomaste la decisión es con la debida seriedad y reflexión y todo lo que amerita tomar consulta. Y luego es por ahí. Y si no es así, entonces se fracasa. ¿Y algunas satisfacciones de esa parte? No, ver crecer a la gente es como un poco como la madre de familia. Que la alegría de una madre de familia o de un padre de familia es ver crecer a sus hijos, crecer integralmente, porque puede crecer un manganzón, un malhechor, pero no, crecer también en conocimiento, en seriedad, en respeto. Entonces, exactamente, cuando uno, pero Polo, yo fui a La Vega, bueno, ya te lo voy a declarar, que no lo iba a declarar. Sí. A visitar a Monseñor Rafael Rodríguez para entregarle todos los bienes que yo como presidente de la conferencia manejaba, todo el tesoro. Y entonces, a conversar, porque eso es interesante para la transición. Ahí es que me entero que yo le di clase de español a él, un año entero y luego un verano también, borrado totalmente. Entonces, ahora, Monseñor Rafael, obispo de La Vega, presidente de la conferencia que me sucede a mí, y yo le di clase a él. Entonces, ese es el punto que tú preguntas. Sí. La satisfacción más grande de nosotros es el crecimiento. Ver que ese muchachito que, uno cualquiera, que quizás ni aparentaba mucho,
luego va a realizar un trabajo importante en la sociedad o en la iglesia. Que por cierto, en la misa donde él asumía como dijo unas palabras muy bonitas de usted. Sí. Yo se lo agradecí. Sí, porque no había obligación de piropos. Sí, pero lo dijo. Y Monseñor Alfredo, en la Catedral de Santo Domingo, también en la homilía dedicada a la misa del Papa Francisco, ahí. Y luego Monseñor Rafael, ¿tú lo oíste? Sí. Yo creí que nada más se oía lo malo. No, yo estoy atento a todo ahí. Entonces, yo me sorprendí porque uno no espera eso, pero no está mal. No. Un reconocimiento. La delicadeza. Un reconocimiento de la labor realizada con su precariedad, como es uno. Mira, Polo, aprovechando el momentito final, Isla de Certezas Absolutas. Tiene un nombre especial. Sí. Vi ahí el Caimán. Isla el mapa de Certezas Absolutas. Sí. Un capellán y 20 diócesis españolas ante la guerra de 1895. Y el mapa de Cuba. De Cuba, por eso dije el Caimán. Manuel Pablo Maza Miquel. Ahora él pone todo ahí. Para nosotros era Manolo Maza. Manolo Maza, articulista Manuel de camino. Pablo Maza Miquel. El padre Manolo Maza, una nueva obra de corte histórico, que es su especialidad. Sí. Historia me gustaría que usted me lo preste después con de vuelta. De América. Yo no sé si confiar. No, confía en mí. Confía en mí. Entonces, un estudio histórico que él hace con el tema de la independencia de Cuba, la independencia de los españoles. Sí. Máximo Gómez debe estar ahí, que en Montecristi firmaron el manifiesto de la independencia de Cuba, ahí en Montecristi. Sí. Bueno. Pues entonces agradezco mucho al padre Manolo Maza ese obsequio que valoraré y aprovecharé bien. Y me lo prestará. Esto Dios es dirá, comunicación Dios y vida. dirá. Dios dirá. Nos vamos a la pausa y venimos con nuestra oración final. Hoy te damos gracias, Señor, porque nos has permitido trabajar con jóvenes. En el caso personal, toda la vida, como profesor, como formador. Y por ahí andan los frutos. Queremos que los bendigas abundantemente. Nos alegramos al saber que el esfuerzo no ha sido en vano. Y que puedan ser buenos servidores de la patria y de la Iglesia. Consérvales la salud, la sabiduría suficiente para que puedan ellos también glorificarte haciendo su trabajo. A ti que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Les esperamos la próxima semana en Comunicación y Vida.